Estas son las conversaciones, eso es aprender a escuchar conversaciones para el cambio. Y yo soy su anfitrión, Joshua Sparrow, del Braceton Touchpoint Center. Para obtener más información sobre el Braceton Touchpoint Center y aprender a escuchar, solo tiene que ir al braceltontouchpoints.org para hacer clic en Aprenda con nosotros, Learning with Us, y buscar en la sección Aprender a escuchar, Learning to Listen, Conversations, conversaciones. Allí también encontrarán un enlace a nuestro archivo de conversaciones de aprender a escuchar a lo largo de los años. Para obtener más información y registrarse en más conversaciones, eventos y formaciones de Braceton Touchpoint Center, haga clic en el enlace del chat. Muchísimas gracias por unirse a nosotros el día de hoy y vamos a estar acompañados por la doctora Sara Kastelic, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Bienestar Infantil Indígena, para explorar los enfoques históricos de los nativos americanos para el desarrollo infantil y familiar, cómo la política estadounidense desmanteló intencionalmente estas redes eficaces, naturales y enriquecedores de apoyo y cómo la reafirmación de la autodeterminación tribal está transformando los sistemas primeros. Pero primero un poco de información sobre el episodio de hoy. Tenemos aproximadamente 1,100 personas que se han inscrito en el seminario web del día de hoy. No duden en contactarnos, contarnos, no dude contarnos en el chat quién es, de dónde viene y a qué se dedica en el chat. El día de hoy, nuestra magnífica intérprete Natalia Correa se une a nosotros desde Bogotá, Colombia, y traducirá simultáneamente nuestro seminario al español. Gracias, Natalia. Para acceder a la traducción, haga clic en el icono de interpretación en los controles de Zoom. A continuación, seleccione español. Para seleccionar el inglés de fondo, seleccione silenciar audio original. Hay subtítulos en directo disponibles para la conversación de hoy. En los controles de su seminario web, haga clic en mostrar subtítulos y seleccione su idioma opcional. Para ajustar el tamaño de los subtítulos, haga clic en configuración de subtítulos. Utilice la función de chat si tiene algún comentario que compartir o si necesita ayuda con algún problema técnico. Y si desea recibir un certificado de asistencia al seminario web del día de hoy, asegúrese de completar la encuesta de opinión. La encuesta se abrirá en su web, en su navegador web cuando finalice este seminario. También recibirá un enlace a la encuesta al final de la semana en un correo electrónico de agradecimiento que le enviaremos. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Borg, y a nuestro equipo de producción de Braceton Touchpoint Center, Isabela Mantilla, Michael Accardi y Kim Oliver. Y ahora me gustaría presentar a la invitada del día de hoy, Sara Kastelic. La doctora Sara Kastelic es una ciudadana inscrita de la aldea nativa de Ousiki. Se convirtió en directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Bienestar Infantil Indígena, NICUA, en enero de 2015. Antes de incorporarse a NICUA como jefe de gabinete en 2011, Sara dirigió el programa de reforma del bienestar social del Congreso Nacional de Indígenas Americanos y en 2003 fue directora fundadora del Centro de Investigación de Políticas del NCAI, el Congreso Nacional de Indígenas. Sara comenzó su carrera en la oficina central de la Oficina de Asuntos Indígenas como especialista en bienestar infantil en 1998. Sara ha sido investigadora principal de varios proyectos de investigación nacionales financiados con fondos federales y privados en colaboración con comunidades indígenas, tribales y urbanas y es autora de numerosas publicaciones, entre las que se incluyen artículos de revistas, capítulos de libros y planes de estudio. Sara disfruta siendo tía de sus 5 sobrinas y sobrinos, leyendo y practicando kayaks. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta fue una breve introducción, pero quiero que usted se presente a sí misma y nos cuente hace cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo. Muchas gracias, George, por tenerme el tiempo conmigo el día de hoy y aprecio mucho a las personas que se están uniendo de tantas diferentes partes. Todos tienen unas vidas tan ocupadas y realmente el mejor regalo que nos podemos dar unos a otros es el tiempo para escucharnos. Así es que agradezco muchísimo a todos. Eh, Shamay Sara Kestelik, en el
Yo soy Sara Castellic y soy hija de Scott y Darren Dorothy Hicks, que ahora viven en la ciudad de Miami, en Florida, y soy la hermana mayor de Mary Diana Portes. Mi, mis padres, mis abuelos paternos eran de Georgia y North Carolina del Norte, y los maternos son de Michigan y de Alaska. Yo soy la esposa de Christian Catholic y la madre y la tía de Maya Auntie Victoria Curson. Yo soy la primera generación de estudiante en la universidad. Mi papá dijo que cuando yo empiezo algo, no lo puedo parar. Entonces yo obtuve mi primer título y después continué trabajando para obtener mi PhD de la Universidad de Washington. Cuando crecí yo no sabía que era, yo no, cuando yo crecí no sabía que existían las trabajadoras sociales, pero mi padre siempre nos dijo cuando éramos niños que cuando necesitemos ayuda, nosotros debemos ayudar a otras personas y que en el acto de ayudar a otras personas, ellos también nos van a ayudar a nosotros. Y creo que el- la, eh, educar fue lo que me ayudó a llegar al trabajo social y esta lección fue muy importante y tener también la oportunidad algunas veces poder continuar estando en los salones y poder seguir enseñando. Soy en la facultad de la Universidad de Brown y, y aprendo y enseño, aprendo de los estudiantes y les enseño a los estudiantes. Llevo acá más o menos 15 años con la NICWA y con un, un liderazgo transicional que está basado intencionalmente en el cambio y en las necesidades de la comunidad. Y después me invitaron a NICUA para ser parte de esta transición. Y la literatura establece que las transiciones de un líder a otro líder es una de las cosas más valiosas de la historia de una organización. Entonces, como en nuestra práctica NICUA, cuando nosotros tenemos un nuevo reto, siempre miramos a nuestra cultura. ¿Qué nos enseña la cultura qué nos enseña nuestra cultura a cómo hacer esto de la mejor forma posible? ¿Y cuáles son los ejemplos que vemos en nuestra comunidad acerca de las transiciones en el liderazgo? Nosotros sabemos que cuando un líder cambia, no se desaparece de la comunidad, sigue ahí, sigue aportando diferente en un rol, tal vez en un rol diferente, pero siguen siendo parte de la comunidad. ¿Y cómo nosotros podemos pensar ejemplos que vengan de nuestra propia comunidad para podernos ayudar a navegar estas transiciones? Entonces, realmente aprecio mucho la oportunidad que fue muy temprana en mi trabajo en NICUA de poder, de saber cuáles nuestras prácticas y poder utilizar esa sabiduría de nuestros ancestros para poder hacer nuestro trabajo. Aparte de la meta de nuestra transición era así, yo estuviera trabajando como directora ejecutiva, el plan era no irme. Entonces, 15 años después, en esta organización y 10 años como directora ejecutiva, y sigo teniendo una oficina en mi trabajo anterior. En la universidad y en otro sitio donde trabajé para que nadie se va, ¿no? Los cambios no significan que nos alejemos de otros sitios. Nosotros somos una asociación de naciones tribales y somos consejeros individuales y buscamos proteger la seguridad, la salud y la identidad cultural y la fortaleza espiritual de los niños nativos y de sus familias, y lo hacemos sosteniendo y manteniendo y respetando las culturas de las comunidades y protegiendo la soberanía de las tribus y la soberanía tribal. Y todos tienen un rol y todos son importantes y queremos respetarlo ellos en todo el proceso.
Nosotros creamos conciencia en cuanto a la consejería y la orientación en los cambios de las políticas de los estados federales o a nivel estatal o tribal. Y también tenemos la base de las prácticas indígenas. Nosotros construimos en el campo y trabajamos juntos y nosotros educamos con información y recursos que puedan ser útiles a la comunidad. Somos los orgullosos anfitriones de la Conferencia de Protección Infantil, que reúne más de 2.000 personas, especialmente que trabajan en línea que trabajan en el área del bienestar infantil en el país y que para que nos reunimos para compartir nuestras experiencias y buscar cuáles son las mejores oportunidades para mejorar nuestro trabajo y aprender de las experiencias de otros, así como aprender sobre la sabiduría indígena en cómo criamos a nuestros hijos y cómo apoyar mejor a los niños y las familias a quienes estamos ayudando. NICUA em, se creó con el pasado, cuando se hizo la ley de bienestar infantil, y es una ley de restauración y busca abordar los daños históricos y contemporáneos, especialmente la forma en que se sacaban a los niños de las familias indígenas, a los niños indígenas. En 1978 se salió, existían existían audiencias en las que se testificaba acerca de los daños en las comunidades y los daños a las familias que ocurrían por sacar a los niños de sus comunidades o de sus tribus. Y teníamos más o menos del 25 a 35% se estaban sacando de las comunidades indígenas y los estaban moviendo a otras familias, los sacaban de sus familias, los alejaban de las familias de la comunidad, de las familias, y esto era intencional. Y en este caso se eran colocados en familias que no eran nativas, y esto era una forma, más o menos el 90% dije, están en familias no nativas. Entonces la ley del bienestar infantil indígena realmente fue muy importante, estableció unos requisitos mínimos necesarios para cuando los niños se quitaban, eran removidos de sus familias, para los niños y las familias, para que ellos pudieran mantener a los niños con sus familias mientras que fuera de forma segura y poder prevenir el trauma de ser sacados de sus comunidades. Segundo, también reconoce la soberanía tribal y cómo funciona, y entender entender cuál es el interés, cuál es el mejor interés de los niños, y asegurar que ellos tengan una función en que puedan apoyar a las familias y a los niños de la mejor forma posible. Y por tercera forma, entregan también una financiación mínima para los programas tribales para niños. Entonces, cuando pasó la ley y cuando fue apropiado, inicialmente existía un poco de financiación para los dos programas indígenas y tribales, pero eran muy pocos. Entonces, como la mayoría de los programas tribales seguían siendo financiados, y con esta ley se pudo mejorar. Eran muy pequeños, pues, al inicio eran microfinanciación, pero realmente fue la primera vez en que se pudo hacer el reconocimiento, se reconoció la importancia y reconoció que era importante hacer estas cosas y que teníamos que desarrollar servicios y programas para los niños. Entonces, ICUA fue realmente importante para poder brindar esta oportunidad de ayudar y de reconocer. Con frecuencia, cuando hablamos de ICUA, hablamos de los retos que ICUA está tratando de abordar, y estos retos están envueltos en términos de las políticas. Y cuando hacemos esta capacitación, lo que hacemos es ponerlo en un contexto global, y con frecuencia de lo que hablamos es acerca de la receta para la colonización. Y con frecuencia utilizamos esta palabra, realmente de estas palabras de forma intencional. ¿La receta cuál es? ¿Qué es una receta? Es una lista de ingredientes y un grupo de instrucciones, ¿cierto? Y describe un orden en que se hacen las cosas para producir un resultado específico. Entonces, cuando hablamos
hablamos de colonización, nosotros hablamos de la receta para la colonización y esta incluía primero tomar la tierra, segundo, contra los recursos naturales, especialmente el agua. Tercero, usurpar el gobierno indígena, reemplazar o suplantarlo, las modelos de gobierno indígenas con gobiernos occidentales aceptables. Sí, realmente que no, normalmente no eran, no coincidían con los de las comunidades indígenas. La tercera era delegitimizar los pensamientos y los conocimientos indígenas, los valores quitar los valores relacionados con todo lo indígena y toda la comunidad que eran considerados barbáricos, eran considerados salvajes y eran retrasados y por eso querían cambiarlos. Y la cuarta, que es el más importante para mí, es tomar los niños, sacar a los niños de las comunidades. Y esto es realmente importante porque esto detiene el proceso de socialización, porque de forma intencional separa a los niños de sus comunidades, de sus familias, de su sensación, de su identidad, de sus sentimientos de identidad y de ese sentimiento de pertenencia a su comunidad. Entonces, durante el curso de la historia en los Estados Unidos y en muchos países del mundo, tomar a los niños o sacar a los niños de las comunidades, esto ha sucedido de diferentes formas y era común. Esto sucedió durante 100 años de los colegios, los internados para los niños indígenas, como ocurrió en los Estados Unidos o en Canadá. Otros, los padres eran coercionados para que entregaran sus hijos y en muchos otros casos los niños se iban voluntariamente, pero son los menos casos. Pero especialmente eran colocados en internados y de esta forma se tomaban y forzaban la asimilación a través del sistema de educación. Y lo que sabemos es que a través lo que hemos conocido a través de la verdad de los colegios de internado en muchos lugares, eh, estas instituciones eran horribles y que fueron muy populares y cayeron después de conocer la verdad. Y, y como colegios de internados, a medida que fueron cerrando los colegios, los internados, es que fueran la asimilación forzada cambió. Y esto hizo precisamente lo que nos llevó a los números que hace un momento hablamos, de tener unos altos números alto porcentaje de niños que son sacados de sus hogares y llevados a otros hogares que son no nativos. Entonces, lo que nosotros buscamos es reabordar, es que sacar a los niños de sus comunidades no es posible, no es positivo, que las protecciones es importante y que la meta principal es mantener las familias, que los niños se queden en su familia cuando es posible. Y este tipo de protecciones, nosotros sabemos que son la razón de por qué ICUA es la norma de oro del bienestar infantil indígena. Las organizaciones en todo el país que trabajan en esta área han dado un paso adelante para realmente mostrar la importancia de esta ley y hablar no solamente del efecto que tiene en los niños indígenas que están involucrados en el sistema de bienestar familiar del gobierno, sino que también muestra que este tipo de prácticas y de políticas no son beneficiosas para los niños indígenas. Muchísimas gracias, Sera. Entonces, gracias por traer los niños a esta conversación y lo que ha significado para ellos y lo que sigue significando para ellos. Había una pregunta en el chat de por qué esto estaba ocurriendo, cuando de lo que estabas hablando es un momento. Sara, explícanos por qué sucede esto. Pero yo creo que ya lo hiciste, pero también creo que tal vez tengas la oportunidad de decirnos algo más si es que quieres hacerlo, porque los niños se los llevan de sus comunidades o de sus hogares, del proceso de la socialización, cómo se interrumpe del proceso de socialización y los llevan a buscar asimilar, los llevan para que traten de asimilar otras culturas. ¿Cuál es la política intencional
institucional en los Estados Unidos de este proyecto de quitar la tierra. Y tal vez si quieres hablar eh, acerca de cómo, qué es lo que interrumpe o por qué es tan disruptivo esto para los niños. Existen alguna serie de cosas que suceden históricamente, pero tal vez tú nos puedas, hay detalles históricos de lo que ha sido este proceso. Tal vez tú tengas algo más. Entonces, queremos saber si hay una pregunta que dice si Canadá tiene una ley una ley ICUAS que sea similar para, no sé, por qué me preguntan por qué, porque esto es intencional. Yo creo que existen muchas interacciones entre esos ingredientes en en la receta. La receta empieza con tome la tierra. Entonces, si la intención era tomar la tierra, tomar los recursos nacionales, los recursos naturales y todo lo que sea importante y su gobierno y utilizarlos todos, usarlos para unos propósitos diferentes y establecerse. Las personas nativas eran un impedimento porque estaban en medio de esa estrategia. Entonces, quitar a los niños de sus comunidades era una forma de reducir la población de las naciones tribales y una forma de poder reducir el problema indígena, porque si porque la idea era que si no podías aislar a los niños indígenas de sus padres, cultura y comunidad, entonces ellos iban a crecer y no van a conocer, no iban a crecer sin conocer esas formas y se iban a estar y se iban a mezclar con la población general. Entonces, entre las estrategias, estos ingredientes en la receta para la colonización eran todas en servicio para la estrategia y la expansión de la población de la población no nativa y tomar los recursos indígenas y tomar las tierras de la población indígena. Pero especialmente sacando a los niños y sacando a las personas nativas de sus territorios. Con respecto a la ICUA en Canadá, yo creo que muchas personas que están con nosotros tienen mucho más experiencia que yo que en esta área, pero existen hace unos años atrás. eh, Hubo una ley que llamó C-92 que reconoció la autoridad de las comunidades tribales para administrar los programas de bienestar en formas que eran similares y diferentes de a ICUA y a Estados Unidos. Entonces había algunas cosas paralelas y habían cosas con unas diferencias significativas. Yo creo que algo que he sido realmente interesante de ver y aprender de esto es que debido a las tribus en los Estados Unidos han tenido la oportunidad de hacer ese trabajo más temprano para poder tener estos recursos, para poder tener estos programas, las poblaciones nativas en Canadá eh, se demoraron más para poder incluir su autoridad en el bienestar infantil. Entonces, esto en una mano ha sido una gran oportunidad para las naciones en Canadá para que sepan qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y como dije antes, es importante saber. Es importante conocer y aprender en las cosas que no funcionaron y las formas en que nosotros nos dimos con problemas para poder hacer las cosas de una forma diferente y hacer mejor las cosas. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los programas indígenas de bienestar infantil y cuál es el marco en el cual se hizo, en el marco que se utilizó dentro de la Ley de Bienestar Infantil e Indígena para desarrollarlos. Entonces creo que es importante saber aquí
que de todas estas políticas y todas estas oportunidades de aprender unos de otros se han desarrollado de diferentes formas. Aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que vimos es que a medida que se reconocía la autoridad tribal y pues, ponían a disposición los fondos, esos servicios y programas diseñados para las tribus, realmente lo que estaban haciendo era reflejando otros programas y servicios, porque esos eran lo que estaban disponibles y eso era lo que estaba considerable, se consideraban que eran legítimos por parte de los financiadores. Pero entonces, pero al ir adoptando rápidamente la ley de bienestar infantil indígena y los programas que fueran similares, que no eran iguales que eran iguales a los otros, que los reflejaron, realmente no tuvieron mucho éxito. Entonces, alguno del trabajo que estamos haciendo ahora es revisar los códigos tribales, aprender más acerca de lo que están haciendo las tribus para poder hacerlos porque nosotros tenemos una función que es para poder facilitar a las comunidades tribales para poder regresar a sus bases y que son mucho más, que sus programas y servicios estén más alineados a su cultura y a lo que ellos conocen. Muchas veces esto sucede de forma incremental, otras veces las tribus pueden dar un paso más grande, pero realmente es un momento para que las tribus estén retomando y reclamando sus prácticas ancestrales, haciendo las cosas de la forma en que son importantes y correctas para ellos. Ustedes saben que la sabiduría ancestral y de nuestros ancianos realmente nos ayudan a crear los hijos y realmente nos están enseñando todas estas prácticas. ¿Por qué? Porque funcionaron durante cientos de años. Entonces, queremos hacerlos. Estos vienen de hace cientos de años atrás. Entonces, volver a retomarlas es útil y es bueno para nosotros. Entonces, todos estos, tomar todos estos conocimientos realmente nos ayuda con los niños y nos ayuda. Y es realmente emocionante que en este momento en Canadá, que están tomando los pasos para establecer programas y realmente pensando en esto, lo están haciendo de una forma más comprensiva, más integral. Si comparamos los que se hizo en Estados Unidos y con las primeras naciones en Canadá, la persona de una tribu en los Estados Unidos le preguntó a la persona de Canadá cómo es cómo se va a ver el sistema indígena de protección infantil. Entonces la persona preguntó, ¿por qué tenemos que construir un sistema de bienestar familiar? Estamos creando un nuevo sistema que nos ayude a tener un mejor sistema y con esta sabiduría ancestral que tenemos para hacer esto y la oportunidad que tenemos para hacer esto y poder hacerlas e implementarlas en el momento. Y tenemos, a pesar de las restricciones de políticas y de recursos y de fondos, estamos buscando el camino para hacerlo y se están haciendo. Y entonces hay mucha apreciación y mucho agradecimiento en el chat y hay varias preguntas. Y hay una que creo que nos vamos a llegar para el final de la pregunta que pueden hacer las comunidades no nativas para apoyar las comunidades tribales y ayudarlos a desmantelar esta receta para la colonización. Hay otras dos preguntas. Una dice, ¿es NICUA está planeando planear participar en la definición de los servicios, de haber un capítulo de NICUA? NICUA trabaja con el idioma indígena, con los asesores o los defensores del del lenguaje indígena y apoya su enseñanza en los colegios.
La ley de prevención, estamos involucrados, de prevención, ya estamos involucrados desde 2018 y tratamos de formar las leyes que se han ido pasando y desde entonces hemos estado defendiendo su implementación. Entonces, existe mucho trabajo todavía por hacer para hacer que esta política funcione mucho mejor para las tribus, desde realmente cuestionar cuáles son las prácticas basadas en la evidencia, qué es la evidencia, quién decide, cuál es la definición de éxito y también se ve diferente para las comunidades indígenas. Tenemos una idea diferente de qué es éxito para del éxito para los niños y las familias indígenas o lo que pueden pensar los programas generales para la población general. Entonces, la implementación en todos los estados, realmente las tribus están recibiendo eh, títulos, están recibiendo recursos, pero muy pocas tribus reciben estos fondos y necesitamos mucha más defensoría e incidencia para garantizar que los planes a nivel federal sean apropiados y se puedan y realmente estén brindando el apoyo y los servicios que las familias indígenas necesitan. Yo creo que los programas de incidencia y de apoyo son importantes y hay algún trabajo que se ha ido desarrollando y ha sido positivo en este caso. Cuando trabajamos con los defensores de los idiomas indígenas, esto es algo de lo que podemos hablar rápidamente, por cómo trabajan y cómo se ve nuestro trabajo y cómo este trabajo, esto se relaciona con los códigos tribales y los proyectos que ellos tienen en estos términos. Entonces, un área de nuestro trabajo es el desarrollo de la comunidad. Esto involucra el trabajo con comunidades tribales y urbanas y buscamos ayudarlas y siempre vemos vuestras funciones como los que estamos afuera, los que venimos de afuera y lo que hacemos es llevar algunas herramientas, recursos e ideas y con muchas veces inspiración. Que viene de otros, inspiración de lo que ha pasado en otras partes del país a todas las comunidades. Y nuestra idea es poder facilitar a las personas locales encontrar las soluciones que ya las tienen, que ya las saben y que sean adecuadas para los retos que ellos están enfrentando. Entonces, nuestra comunidad, en todas las comunidades, nuestro trabajo es llevar algo de facilitación, algunas habilidades para que ellos mismos sean capaces de descubrir cuáles son las soluciones que necesitan. Esto más o menos se ve como eh, evaluar servicios, por ejemplo, en más de una docena de países en el país nos han ayudado a revisar el bienestar y programas de bienestar infantil, los programas más amplios de protección infantil y que están basados en la revisión de las relaciones. Entonces, nuestro enfoque es poder lograr que la participación de casi de toda la comunidad, lo que más se pueda, y poder saber cómo está funcionando estos programas de servicios sociales, realmente están sirviendo, están cumpliendo, satisfaciendo las necesidades de las familias y ver el enfoque total de la comunidad y poder lograr la participación de más personas. Y realmente es crítico poder tener personas personas que ayudan de forma natural y otras personas que pueden brindarnos su conocimiento y sus pensamientos y experiencia y sabiduría sobre lo que la cultura nos dice acerca de cómo las cosas se pueden hacer de una forma diferente y cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de la familia. En este trabajo de evaluación, lo que nosotros hacemos grupos focales de trabajo, intervenciones, entrevistas, trabajamos con los proveedores de salud, hablamos con el director de del bienestar
De forma que nosotros estamos hablando con con muchísimas personas tratando de obtener la perspectiva de muchos, como decimos nosotros, tener la perspectiva desde diferentes sillas del bus y poder darnos una evaluación informada de los programas, cuáles son las brechas, cuáles son los retos y cuáles son algunas de las recomendaciones para poder ayudar a fortalecer los servicios y los apoyos que sirven a las necesidades de las familias. En algunos programas ayudan a nivel tribal, otras veces involucran proveedores no solamente tribales, sino también de fuera de las tribus que pueden ayudarnos, y- pero realmente nuestra meta es poder brindar algunas recomendaciones que ayude a las comunidades a pensar en cómo las cosas se hacían en el pasado y qué es lo que nos enseña la sabiduría ancestral acerca de ciertos temas. Muchas cosas son muy simples. Esto comienza con la idea y con el reconocimiento de que la crianza es realmente difícil y que la mayoría de nosotros necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Esto comienza con reconocer que debe existir apoyos y debemos ofrecer la ayuda antes de la crisis. No tenemos que encontrar los problemas y el abandono. Nosotros podemos preguntar a las personas qué tipo de apoyo necesita, por qué están sufriendo, qué es lo que más se les complica. Y tal vez de las ideas más simples que se pueden desarrollar y se puedan implementar, podemos tener un gran efecto. Y esto puede resultar en un programa que se vea completamente diferente y durante el tiempo, al compartir todos estos aspectos con la comunidad desarrolla la propiedad, se apropian del programa y ellos dejan de ver al servicio de bienestar infantil como los que se llevan a los niños, sino que empiezan a verlo como una fuente de apoyo y de ayuda, un sitio donde de una forma sin castigo y sin juicio van a obtener ayuda, especialmente antes de que se presenten los problemas más grandes. Entonces, implementar este tipo de cosas tiene muchas implicaciones. Entonces, cuando hacemos este trabajo con las comunidades, las estamos ayudando a cuál es el conjunto de servicios que se están ofreciendo, la elegibilidad, los criterios, cómo se entregan los servicios, viendo cómo son los acuerdos de financiación, la flexibilidad que existe, si realmente se puede hacer y cómo los diferentes esquemas de financiamiento pueden ayudarlos, pero todo esto trabajando juntos y para que podamos tener servicios en los que no tengamos algo así como entró por la puerta incorrecta, sino que todos los servicios sean útiles para todos y haya acceso para todos y que haya diferentes resultados, de forma que la gente que llegue a buscar ayuda tengan los ejemplos, servicios que necesitan y realmente podamos a darle los servicios y así también continuar investigando y trabajando para poder determinar cuáles son los recursos y la cantidad de recursos que son necesarios para continuar con el trabajo. También, también tenemos que eh, entrar a ver cuál es la descripción de los puestos de trabajo de la gente que trabaja en las comunidades, qué es lo que ellos están buscando, cuál es su objetivo y si este objetivo coincide con los objetivos que se tienen en los programas o en la comunidad. Entonces, existen muchísimos aspectos de estos programas que tenemos que tener en cuenta y a través de estos y los procesos de evaluación hemos podido ayudarles a las comunidades también a no solo a descubrirlo por sí mismos, cuál es lo que lo necesitan para los programas, cuál es el momento en que lo necesitan, sino que estamos también ayudando y apoyando al liderazgo indígena y a los líderes indígenas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entender cuáles son qué es lo que se necesitan, entender
entender cuál es el rol específico de cada uno de los que son líderes en estos casos y cosas similares. Estas son muchas cosas las que estamos tomando en cuenta. Tomamos en cuenta, digamos, las políticas y los procedimientos en términos de los códigos tribales y ver cómo se pueden ajustar. Y este es un punto que quiero compartir con ustedes. Con ustedes, y es que un punto muy importante de nuestro trabajo y que nos emociona mucho, hemos recogido 1.470 códigos tribales y en el proceso de analizar estos códigos. Es posible compartirlos con las personas y los rangos, las formas en que pueden ellos abordar, como que se abordan de diferentes formas, la seguridad infantil, por ejemplo. Entonces, una de las cosas de las que estamos hablando es cuál es la filosofía del programa, cuál es la intención o el objetivo, el propósito intencional del programa, cuál es cuál es cuál es el programa y cómo se ajusta a los códigos tribales. Y esto es lo que quiero leerles a ustedes un ejemplo de esto. Y espero que ustedes pueden pensar que cuando comparto con ustedes este texto, es qué tan diferente esto sería de un programa estatal, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos algunas frases de la Le Couture Band of Lake Superior Chippewa en la sección de de la política del código y hablan habla de la tribu y de las prioridades más altas. La política de la tribu es fortalecer las estructuras familiares, prevenir la rotura de las familias y promover condiciones favorables para el crecimiento. Es su objetivo poder favorecer acciones preventivas y poder entender el espíritu, la cultura y la individualidad de cada niño. La mediación sobre la confrontación, la protección y la defensa sobre el regañar. Entonces, la conciliación sobre el castigo, pero en todas las decisiones con el código y que el bienestar de los niños sea lo más importante. El futuro de la tribu depende del bienestar y la salud de los niños de la comunidad y la salud y el bienestar de las tribus depende en su momento de la salud y el bienestar de las familias. Los niños tienen un derecho sagrado a recibir un cuidado y la guía necesaria de tener el desarrollo espiritual, emocional, mental y físico necesario, más que las familias tienen el derecho a tener una asistencia importante para la triba, para lograr y mantener el bienestar espiritual, emocional, mental, físico y cultural, así como la ayuda en estos términos. Entonces, ellos están diciendo, estos son nuestros estándares de cuidado para nuestros niños. Los programas y nuestros servicios realmente se relacionan con este código y cómo estas aspiraciones se están llevando a cabo. Entonces, estas son algunas de las declaraciones de la política, son realmente críticas para poder revisar y entender las similaridades y las diferencias y al final del día ser capaz de compartir este tipo de información con las comunidades tribales en sí mismas, muchas de las cuales tienen códigos que han sido actualizados o están preparando códigos y de esta forma realmente dar información valiosa para las personas que están haciendo este trabajo. Pero también es importante que los estados y los condados sean conscientes de de estas políticas que se están desarrollando, porque estos tipos de valores que vemos que se expresan aquí, tienen valor. La definición de familia, por ejemplo, quién se considera que es familia extendida, cuáles son las responsabilidades de la familia extendida, eh, cuáles son las declaraciones de la política y sus intenciones. Y de esta forma podemos informar al Estado, el trabajo del Estado y del condado en este sentido. Realmente cuando escucho el trabajo que tú haces, me hace sentir mucho mejor. eh, porque, porque, está- porque en el, tenemos
y nos estás dando una cantidad de cosas importantes que estás compartiendo con todos nosotros. Tenemos una pregunta de si estas metas, si estos códigos o metas tribales existen y si nosotros podemos compartirlo o cómo podemos compartir esto. O sea, tenemos una grabación de esto para que las personas puedan escucharlo nuevamente. Entonces, alguien puso en el chat un link para a la política de Canadá de los programas C92 y nuestro amigo y colega que tal vez lo conoces, Jessica Seneca Aldrich, que escribió que yo creo que mucho de lo que se ha escrito es co- una receta para el bienestar y la seguridad de las personas indígenas y te manda todo su amor y tu agradecimiento. Hay otra pregunta que también toca un poco lo que acabas de decir. ¿Existe alguna vez la oportunidad para NICUA de poder compartir el conocimiento nativo con personas o comunidades que no son nativas? Poder entender lo que sucede, hablarnos de si existe o no este tipo de oportunidades en que se puede compartir esta información y cómo lo están haciendo y qué puede suceder con lo que Nicua está compartiendo con el resto el resto de agencias y de los estados. Entonces, la pregunta es si se puede compartir el conocimiento. Nicua comparte el conocimiento nativo con las comunidades no nativas. Nosotros publicamos nuestro primer documento sobre cómo funcionan los códigos tribales y tenemos algunos extractos en este documento. El primer estudio o documento se habla de 22 códigos tribales y lo que estamos viendo es ver las secciones de la política y de los objetivos, cuáles son los mejor del interés superior de los niños y cómo las tribus definen las familias extendidas y cuál es la responsabilidad de las familias extendidas como como le dije a Michael, voy a enviarle por correo electrónico este estudio o este documento y podemos ponerlo a disposición de las personas. Entonces, como ustedes te puedes imaginar, nosotros solamente estamos tocando la superficie de esto y esto. Y estamos con solamente 22, estamos hablando solamente de tres temas y hay muchísimas más variables que tenemos que tomar en cuenta y cuál es la riqueza y de esto y creo que sería sustancial. Yo creo que quiero aprovechar agradecer los programas familiares que trabajan con nosotros y nuestra intención es poder compartir esto y de ponerlo a disposición de todos de la mejor forma posible. Los códigos que son los códigos que están disponibles, los podemos compartir y tenemos la autorización de las tribus que ellos quieren, entonces cuando no están disponibles públicamente, no, pero cuando lo están, sí es fácilmente que podemos compartirlos. Otros tenemos que tener más cuidado. Entonces, tenemos que desarrollar productos más asequibles para diferentes audiencias con base en lo que nosotros estamos aprendiendo de estos códigos. Entonces, existe mucho espacio para poder influir en cuáles son las cosas que podrían ser más útiles e importantes. Entonces, a medida que vamos cerrando este trabajo y estamos teniendo un conocimiento de lo que las tribus están haciendo, eh, y la frecuencia y la proporción en que las tribus están abordando un tema de una forma o la otra, nosotros queremos hacerlo público y también poder conocer la forma en que ellos están manejando, por ejemplo, cómo terminar los derechos parentales o temas que son similares. Pero yo creo que la pregunta en este momento es cuál tipo de productos van a ser más útiles para primero,
las tribus que están haciendo este trabajo de hacer sus leyes y obtener sus códigos. Y encontramos que el 63% de los códigos tribales que estábamos citando se han actualizado en los últimos 10 años. Realmente esto es un cuerpo activo, un cuerpo vivo, y podemos brindar también a ellos información que es actualizada y que puede ser útil para ellos. Y después la pregunta es cómo compartirlos con otros y cómo poderlos hacer útiles para otras personas, y como los estados y los condados, pero también con otros grupos que van a estar interesados. Y tenemos que trabajar con nuestros constituyentes, con otros conferencistas, y poder hablar y determinar cuáles son los productos que se deben desarrollar que sean más útiles y estén a disposición de los grandes grupos de interés, sean los estados, los condados o otros grupos. Entonces, el interés, realmente agradecemos mucho tu trabajo en este caso, en este documento y en estos logros que han tenido. No, tal vez nos gustaría conocer en estos últimos 10 minutos que nos cuentas cómo pueden aprender los defensores y proveedores de los servicios para niños y familias de las naciones tribales, y cómo podemos ayudar de mejor forma. Que voy a compartir con voy a invitar algunos de los recursos en el correo de seguimiento, pero yo quiero compartir con ustedes un poco el tipo de recursos que nosotros desarrollamos y mencionar específicamente un documento de antecedentes que se acerca de las perspectivas nativas sobre el desarrollo infantil, y realmente entender cómo los servicios no nativos pueden entender cómo son las diferencias y cómo las familias nativas piensan acerca de cuál desarrolla el niño, qué es el de salud del niño, qué es problemático y qué no. Entonces existen un documento con grandes antecedentes en este caso, que mira a la diversidad de estas familias nativas y cuál es la forma más fácil de poder entenderla y poder involucrarse. También existe una pequeña hoja de consejos en la que compartimos los consejos para poder participar en ese tipo de conversaciones con las familias nativas. Como alguien hace un momento hubo una pregunta acerca de el tipo de las incidencias o de la defensoría que se estamos haciendo. En NICUA y algunos de nuestros socios, el Fondo de los Derechos de los Nativos Americanos, el Congreso de los Nativos Americanos y la Asociación de los Asuntos Americanos, eh, hace más o menos un año lanzaron el plan ICUA 2050, y este es un plan de 25 años con una política 25, con una agenda para 25 años en la que queremos generar el trabajo y queremos compartirla porque en parte creemos, muchos de ustedes están trabajando, están haciendo trabajo que aportan a todo ese tipo de agenda de defensoría que tenemos. Entonces, esta es una invitación a todos ustedes a que participen en este trabajo que podemos compartir. Esto es un trabajo compartido para que podamos tener un mejores resultados para los niños, la infancia nativa y sus familias. Y compartiremos el plan con ustedes. También tenemos una función de asegurar y garantizar la implementación de IGWA. Tenemos muchos recursos para apoyar una implementación efectiva de ICUA, así que tenemos otros recursos desde otro punto de nuestro trabajo. Es que vamos a compartir un documento acerca de los cuidadores que son parientes y tratar de asegurar los servicios apropiados y la defensoría para los niños indígenas que ellos están criando, y de esta forma como todo desde el punto de vista de la perspectiva de la familia, cómo una familia puede defenderse a sí misma. Entonces, y cómo y cómo asegurarnos que los servicios son apropiados, así como el apoyo. Esos son algunos de los recursos. eh, entonces, en marzo vamos a estar en la ciudad de Oklahoma al final del mes, y va a haber un registro en nuestro sitio web. Estos son áreas de conocimiento. Si quieren unirse, 2,000 personas de todo el país, incluyendo muchas personas nativas de los Estados Unidos.
y parientes o conocidos otros indígenas de Canadá, que es un gran grupo para poder asistir a esta conferencia y los invitamos a que aprendan el viaje, a continuar aprendiendo de poder dar la ayuda para que podamos servir de mejor forma a las familias y los niños nativos e indígenas. Hay mucho que compartir y mucho que hacer. Tal vez para cerrar esta hora, las últimas palabras por ahora para los proveedores de servicios y para aquellos que hacen la defensoría de los niños y las familias. ¿Le pueden aprender de las naciones tribales qué pueden aprender de las naciones tribales, las agencias? La semana pasada tuve una reunión con 5 tribus en el estado de Washington y estuvimos hablando de la prevención y cuáles son los enfoques que están utilizando las tribus con la prevención. Esto es algo difícil, es un momento difícil para pensar en esto y poder qué es lo que estamos protegiendo y cuáles son las políticas y los recursos que necesitamos que fluyan para ser capaces de fortalecer las habilidades y además poder satisfacer las necesidades. Entonces, la semana pasada me recordaron que todas estas cosas suceden paso a paso y que incluso cuando las cosas parecen difíciles, hay cosas que podemos hacer, podemos pensar cuál es una que vamos a pensar en qué es lo que necesitan las familias de mi caso de estudio, cómo podemos ponerlo a disposición de ellos, dónde podemos comenzar, cuál es el punto de inicio, cuál es nuestro primer paso de bebé, nuestros primeros pasos, no tratar de coger todo al mismo tiempo y sentirse un poco como abrumados porque esta es una tarea muy grande para nuestro programa, sino simplemente empezar de a pocos, porque nuestra sabiduría de nuestras culturas y nuestras comunidades es voltear la mirada a nuestra propia cultura, a nuestra sabiduría ancestral para ver qué nos dicen ellos, qué nos dice nuestra cultura. Y en todas nuestras culturas nos dicen muchas cosas y muchos tenemos una forma de entender las culturas porque podemos ser multiculturales o biculturales y eso puede ayudarnos muchísimo a poder entender cuál es el inicio, por dónde podemos comenzar, qué debemos pensar para iniciar. Realmente nos das mucha luz en esto, en lo que podemos hacer y que tenemos las instrucciones originales y que nosotros no vamos a detenernos porque nosotros no lo hacemos, porque esto es acerca de los bebés y los niños. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con el día con hoy. Gracias por el regalo de tu tiempo, Sara, y por haber estado con nosotros. Y antes de que te vayas, esperamos que tú vuelvan el 5 de noviembre porque vamos a escuchar a Natalie R. Davis, que es la profesora asistente de estudios críticos en educación de Marshall Family School of Education de la Universidad de Michigan y eh, vamos a hablar acerca del brillo de los niños negros y sus conocimientos y sus experiencias y lo que significa estar en este mundo para ellos. Los esperamos. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros y todo el trabajo de NICWAP en favor de estos bebés, niños, familias y nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar.